Pues por lo visto estamos llegando a que sean museos híbridos, ¿no? Porque ya quedan pocos tradicionales totalmente. Sí, sí, afortunadamente hasta diría yo, porque, ay, híjole, luego estos museos tradicionales pues suelen ser pesados, aburridos y no cumplen tantos objetivos. Afortunadamente, la gran mayoría pues se está integrando a estas nuevas desarrollos, estas nuevas ideas, nuevas tecnologías y pues te dan una mayor posibilidad de conocimiento, de aprendizaje, pero sobre todo de atractivo para visitarlos. Sí. Bueno, entonces aquí lo tenemos. Muy bien, bueno, vamos a platicar entonces, le intitulé yo como la estructura, el cómo está formado el museo, cuáles son las actividades que se desarrollan dentro del museo. Un poco al principio del taller, platicamos un poco de las diferentes funciones, cómo está subdividido, pero vamos a profundizar un poco en ello. Lo primero que tenemos, lo platicamos dentro de las definiciones, viene siendo la museonomía. Si se acuerdan, lo platicamos como una definición. Habíamos dicho que la museonomía básicamente pues integraba todas las actividades del museo. Es el área, digamos, que se encarga de coordinar la totalidad de las funciones, se encarga de coordinar las actividades propiamente del museo, todo lo que tenga que ver con el museo está en base a la museonomía. Prácticamente podríamos decir casi que el director de un museo es el que se encarga de la museonomía, apoyado por supuesto por sus subdirectores, asesores, patronatos, bueno, toda la gente que está involucrada participa un poco en esto, pero básicamente la museonomía pues va a ser eso, el razonar, pensar de qué trata el museo, cuál es la temática, cuál es el tipo de obra, qué requerimos, buscar el acercamiento de nuestros conceptos o de nuestras ideas, de lo que queremos ofrecer directamente a nuestro público, al tipo de público, en fin, todo eso es lo que se encargaría un poco la museonomía. Ese sería un poco su labor. Esta museonomía, para poder trabajar correctamente y ampliamente, bueno, todas sus funciones, que realmente son muchísimas, requiere o se subdivide en dos grandes áreas, la museología y la museografía. También lo platicamos en definiciones, pero aquí vamos a profundizar un poco. Esa museología básicamente se hace cargo del desarrollo teórico del museo y particular, bueno, del museo mismo y por supuesto también particularmente de las exposiciones. La museología es la que se va a encargar de administrar, investigar, planear, seleccionar la obra, etcétera. Toda la parte teórica. Aquí únicamente, ahora sí que son libros, documentos, escritos, papeles, planos, dibujos, bueno, todo ese tipo de cuestiones es lo que maneja el museólogo. El museólogo se va a encargar un poco de eso. Él va a hacer el planteamiento y va a decir, bueno, de acuerdo al tipo de museo que somos, al tipo de público que es asido a nosotros, queremos continuar con ese público o queremos jalar otro tipo de público, entonces vamos a buscar una temática, una exposición temporal que hable sobre X o Y cosa, porque sabemos que ese tipo de tema va a atraer gente nueva y nos va a mantener, por supuesto, a la gente que ya es asido a nuestro museo, por decir. Y entonces lo comienzan a planear y llegan a un acuerdo y dicen, bueno, sí, ese es lo que estamos buscando. Bueno, vámonos por ese tema. Ese tema lo tenemos que investigar, desarrollar. Necesitamos la obra que presente lo que yo estoy narrando. Yo voy a narrar una historia, yo voy a narrar algo, una información que le voy a proporcionar al público, al visitante. Bueno, necesito ilustrarlo, porque si yo no lo ilustro, pues se vuelve algo tedioso, aburrido, simplemente llegar a lo mejor a un museo. Imagínense un museo donde ustedes lleguen y no haya nada más que cédulas, y cédulas y cédulas y cédulas y cédulas, pues sería como agarrar un libro y ponerte a leerlo literalmente en un espacio cerrado. Sería una cosa verdaderamente compleja, delicada, tediosa muy seguramente, muy poco atractiva. Pero si toda esa misma información yo la proporciono, pero la acompaño por objetos atractivos, objetos interesantes, objetos completos, objetos de miles de tipos que vayan ilustrando lo que yo quiero decirle a la gente, pues imagínense, estamos hablando de que tenemos una mayor posibilidad de atraer a nuestro público. Sí, eso es extremadamente muy importante y muy valioso, por supuesto. Bueno, ese es el trabajo de la museología.
El otro espacio, el otro campo dentro de la museonomía, de otra de las actividades, pues es la museografía. Esta museografía tiene una acción muchísimo más amplia. Prácticamente es la parte práctica del trabajo de museo. Van a ser los que se encarguen de hacer los montajes, manejar la obra, ver que se vea todo bonito, que todo esté seguro, por supuesto, de llevar a cabo finalmente lo que los museólogos plantearon. Los museólogos dieron una idea, los museógrafos la van a realizar, ¿sí? Para darle al público lo que se requiere. Es un trabajo conjunto. Hay lugares, o me ha tocado a veces también gente que casi considera que el museólogo es acá como el mero mero y el museógrafo es como su ayudante. Y no es así, para nada. Son actividades diferentes, completamente cercanas una contra la otra, en donde si una no está o una no trabaja acorde a su hermana, entonces las cosas no van a funcionar, ¿sí? Aquí no hay de uno es más alto, el otro no. Simplemente uno maneja una parte y el otro maneja otra parte, ¿sí? Se complementan entre los dos. Esa es la parte útil, la parte que se requiere muy valiosa dentro de estas actividades para que todo funcione como debería de ser. Muy bien, bueno, la museología, ya la platicamos, vamos a profundizar en ello. Esta museología desarrolla la teoría del museo, hace planeamiento, hace selección de colecciones, hace investigación. Estas funciones específicas deberán resultar en la elaboración de un proyecto museográfico. El museólogo tiene, el resultado del trabajo del museólogo es presentar un proyecto museográfico. Este proyecto museográfico es básicamente, aquí lo tenemos, ¿sí? Básicamente el proporcionar toda la información, ordenamiento, localización, obtención de todo lo que se va a emplear y utilizar para la exposición. Nada más. Ellos dicen, necesitamos estas obras y estas obras están allá, el museo tal tiene esta obra que nos puede ser útil, etcétera. Y se encarga, por supuesto, también de llevar a cabo los trámites requeridos, dialogar con el otro museo para que nos preste, con el coleccionista privado, es decir, obtener la obra. Se hacen todos los trámites, se autorizan, etcétera. Se obtiene este tipo de función. Ese es el proyecto museográfico. Este proyecto museográfico nos va a presentar una serie de puntos, básicamente, como aquí yo los enumeré para que fuera un poco más fácil, básicamente va a indicar la distribución, el ordenamiento lógico de las colecciones. Nos va a hablar sobre los trámites de préstamo. Sí, ellos se van a encargar de realizar los trámites. Los trámites, museografía, aunque me adelante un poquito, es el que se encarga de ir por la obra, manejarla y traerla. Museología hace el trámite. Los seguros, por supuesto, para la obra. Las obras, sobre todo, cuando son del museo deben estar aseguradas, pero si son externas, con mayor razón. Todos estos procesos, trámites, los elabora museología. Los museólogos elaboran el texto con la información que se le hará proporcionada al público. Es decir, elaboran todo un texto, una cosa realmente enorme, casi una información, una investigación como de tesis histórica, bueno, dependiendo un poco el tema, y en base a esa investigación gigantesca se van planteando, y museología se va a encargar de establecer qué va a contener cada una de las cédulas. La cédula general, la cédula introductoria, las cédulas de objeto, de colección, todos los tipos de cédulas, qué información va a traer. Todo eso forma parte del proyecto museográfico. Los datos generales de la investigación, se tiene que proporcionar un montón de información aledaña, aparte de decir cada cédula que contiene, bueno, la información extra. Por supuesto, se van a preocupar también de ver cuál es sobre todo en épocas actuales, cuál es el material de apoyo, sobre todo apoyo visual, apoyo audiovisual, apoyo interactivo actualmente, todos los tipos de acciones que va a realizar el museo, todo lo que se va a proporcionar al visitante, la museología se va a encargar. Esta museología, entonces, elabora este proyecto museográfico, le sirve de guión a la museografía para llevar a cabo sus acciones. Dentro, muy importante del proyecto museográfico, estamos hablando también del proceso de registro y catalogación de la obra, el control de las colecciones finalmente. Eso es extremadamente relevante porque el museo siempre tiene que tener muy claro y muy presente
dónde está cada una de sus obras. Un control absoluto y total. Y si la obra está en determinada sala, si está en bodega, si está almacenada, si está en préstamo, tiene que tener ubicadas cada una de sus obras. No se puede perder nada, así como, ¿y dónde quedó la pieza tal? Pues quién sabe, creo que estaba en la sala de allá, no, en la de acá, a ver, búscala, no, ya la metieron en la bodega, no, tiene que existir un control preciso y exacto de la ubicación de sus objetos, en base a sus registros, catálogos, inventarios, etc. Una vez que el equipo de museología ha logrado elaborar este proyecto, este documento finalmente, pues lo va a proporcionar a las áreas encargadas que corresponden a museografía. Museografía es la que se va a encargar directamente de llevar a cabo todo lo que los museólogos soñaron, podríamos decir. El museólogo imagina, sueña y dice, ah, me encantaría hacer esto y aquello, a veces hasta un poco alocado, como podría ser, y los museógrafos son los que se van a encargar de darle realidad a todo eso, ¿sí? A lo mejor no faltará que digan, oye, ¿sabes qué? No, pues esto sí no se va a poder, no tenemos presupuesto para esta acción, entonces, bueno, habrá que hacer correcciones, un proceso de diálogo entre las dos áreas, pero finalmente, bueno, la intención o el trabajo de la museografía es precisamente esa, la parte práctica. Vamos a llevar a cabo el proceso. Este proceso, o más bien, con este proyecto, la museografía, la gente de museografía, se va a encargar de, primero, temporalizar el trabajo, es decir, crear lo que le llamamos, se me fue se me fue el término, esa cosa, ahorita me acuerdo, lo que sería un cronograma de tiempos para plantear, bueno, qué actividades hay que ir desarrollando, en qué momento hay que plantear y ir desarrollando todo para que el día de la exposición todo esté terminado, no nos atrasamos, no faltó nada, no, todo está ordenadito. Y entonces manejamos a los equipos. Mientras tenemos un equipo haciendo la carpintería para pamparas, bases, todo lo que sea necesario, por acá tenemos un equipo que ya se está encargando de recolectar la obra y mientras por acá tenemos otro equipo que está preparando, imprimiendo y elaborando lo que son los cedularios, etcétera, ¿sí? Tenemos diferentes equipos que están trabajando al mismo tiempo. No podemos darnos el lujo de, bueno, ya que esté terminado esto, hacemos el que sigue y luego el que sigue. No, hombre, pues tardarían añísimos en poder terminar. Todo eso tiene que irse controlado en base a temporalizar los trabajos. Se van a establecer los recorridos con base al espacio arquitectónico. El museología tiene mucho que ver en establecer esos recorridos, pero un poco más en el sentido de plantear el ordenamiento lógico de la colección, ¿sí? De primero va esto, luego va esto, luego va esto. Pero ya establecer dentro del espacio museográfico, dentro de la arquitectura del lugar, el orden, camino y cómo lo vamos a ir acomodando, corresponde más al área de museografía. Los museógrafos, en colaboración, por supuesto, con museología, van a ir estableciendo, van a decir, bueno, si este es el ordenamiento, vamos a recorrerlo por acá y que empiece aquí, que vaya por acá y que cambie de sala aquí, etcétera. Así todo el proceso de camino formado para ir siguiendo el ordenamiento lógico que museología nos proporcionó. Muy bien, eso sería el establecer los recorridos. También va a emitir las solicitudes a cada área especializada. Esa es base, ya que tiene la información de lo que van a hacer, lo que decíamos, a cada área especializada, a carpintería, pintura, colecciones, electricidad, seguridad, absolutamente cada una de las secciones tendrá que saber cuál es su objetivo, cuál es su trabajo, en qué manera van a participar, en qué momento van a participar, para cuándo tienen que tener sus cosas, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que irlo coordinando. Es un trabajo realmente grande, muy, muy abrumador. El objetivo final de toda esta acción de la museografía, pues viene siendo presentar los objetos acompañados, los tengo aquí, con su información establecida. Es decir, que cheque muy bien el lugar, la ubicación, el orden lógico, presentar el objeto con toda seguridad, por supuesto, preocupándose incluso por conservación preventiva, ver que el objeto no sufra daños, que nadie lo pueda romper, tocar, robar, que no le pase nada al objeto. Toda esa parte de seguridad es muy importante y que venga acompañada por la información que Museología nos proporcionó, que la cédula principal o introductoria, la cédula general, la cédula de la mejor de vitrina, la cédula que corresponde a cada objeto, todo eso tiene que ir acomodado acorde a los requerimientos. Y el museógrafo se va a encargar de acomodarlo, ahora sí como un
proceso de diseño, ir acomodando y decir, bueno, vamos a poner el objeto aquí y le pongo la cédula acá, no, mejor arriba para que no estorbe, etcétera. ¿Sí? Todo lo que es el diseño finalmente, el acomodo de todas las partes. Dentro de ese objetivo vamos a ver que el mensaje que se esté enviando corresponda a lo que se desea, que verdaderamente el visitante esté adquiriendo un conocimiento, y un conocimiento generalmente progresivo, que conforme va avanzando en nuestro proceso de exposición, vaya entendiendo, aprendiendo más y vaya evolucionando, digamos, de forma personal. Eso es extremadamente importante. Ver por la seguridad y ver por el bienestar de la colección. Importantísimo, claro está. Y llevar a cabo, esa es parte del museógrafo, una exposición que resulte atractiva, que resulte interesante, novedosa si puede ser, y con los recursos que tenga. No siempre se le van a proporcionar a la museografía todos los recursos, así como si tienen cartera abierta, hagan lo que quieran. No, a veces hay limitantes, hay que reutilizar cosas que ya existen, pero el buen trabajo de un museógrafo diseñador que sepa variar, acomodar, resaltar ciertas cosas, a lo mejor otras que no son tan relevantes, las achico un poco y levanto alguna otra, cosas por el estilo, ayuden a darle una innovación a tu presentación y no se quede nada más en una serie de obras ahí colgadas y expuestas, ¿sí? Ese es el trabajo de museografía. Bueno, los recursos que va a utilizar la museografía particularmente para trabajar, pues es primero que nada los espacios. Ahí está, los espacios. Esos espacios, pues son las áreas generalmente arquitectónicas, podríamos incluso pensar en museología y pensar en espacios internos y espacios externos. ¿Qué voy a poner adentro? ¿Qué voy a poner afuera? Si estoy pensando en afuera, tengo que pensar también en solucionar problemas de medioambientales, de que la obra que yo vaya a poner afuera, pues que resista, por supuesto, el medio ambiente, que vea yo la posibilidad de que la gente que pasa de forma cotidiana en un espacio donde no puedo tener una vigilancia tan cerrada como dentro del museo, bueno, no le afecta al objeto, que el objeto, aparte de resistir, sea durable, sea resistente, que pueda yo brindar una información también duradera, etcétera. Sí, todo eso tiene que ser razonado y eso corresponde al espacio. Cuando tienes un espacio establecido, es decir, tú eres museógrafo en el museo y te dicen, bueno, aquí está tu espacio, que es el que siempre utilizas, un espacio cuadrado, la posibilidad, la innovación vendrá directamente del museógrafo. Él tiene que ir rompiendo ese formato de costumbre, ese espacio cuadrado, tiene que quebrarlo, romperlo para darle innovación. ¿Sí? Existe desde el museo tradicional, como lo platicamos, donde sí tienes tu espacio cuadrado, montas todo alrededor y ya estuvo. No te olvidas de cualquier cosa. Bueno, y existe la posibilidad de romper esa cuadratura y vas poniendo mamparas para obligar a la gente a seguir un efecto, pues como de laberinto, y tú lo guías hacia donde tú quieras. Incluso ese trabajo y buen manejo de los espacios puede solucionar en un museo tradicional mucho esa necesidad de que brinda la museología de libertad del visitante. Si recordamos, la idea ahí era que el visitante en un museo tradicional tiene que seguir un recorrido fijo establecido y es casi prohibitivo que te regreses o te muevas inapropiadamente. El museo te da un poco más esa libertad. Bueno, un buen manejo de las rutas, de los recorridos en el espacio que tú tienes predestinado, te va a facilitar la posibilidad de que el público vaya avanzando y no sienta la necesidad de regresarse, no sienta la necesidad de romper la ruta originalmente planteada, porque le está brindando lo que necesita. Sí, eso es también parte muy importante. Si no está bien diseñado, pues habrá mucha gente que diga, ay, pero es que yo quiero ver otra vez allá porque no entendí, cosas por el estilo. Sí, eso va a ser. La circulación, muy involucrada, por supuesto, con el proceso del espacio, también es vital. Muchos tipos de circulación. Yo aquí puse un dibujo que me encontré con varias opciones. Una sí que nada más le das la vuelta, que entras, que tienes opciones por todos lados, más de laberinto, en fin. Posibilidades hay muchas, todo va a depender del espacio que tú tengas y las posibilidades que se te ocurran a ti para ir generando esta innovación. La temática que tú manejes, el guión museográfico, el tamaño del guión, la cantidad de obra, todo va a tener relación o va a estar involucrado con el proceso de manejo de la circulación
que se lleva a cabo dentro de la exposición. Va a ser muy importante dentro del concepto de la circulación que se plantee muy bien lo que serían los accesos, tanto de entrada como de salida. Va a ser muy necesario que se establezcan áreas de reposo, áreas de descanso, servicios al público, la posibilidad de que si vas a media exposición y de pronto quieres abortar la misión y dices, ya me cansé, traigo niños y de plano ya no aguantan, etcétera. Entonces, tú puedas dejar la exposición y te puedas a lo mejor salir, ¿sí? Ciertos salidas o accesos intermedios quizá que te permitan ausentarte y no tener que aventarte toda la exposición para poder salir, por ejemplo. Sí, todas esas son acciones que el museo tiene que ir razonando. Todo va a depender, por supuesto, del nivel. Si es una exposición pequeña, bueno, no tienes problema. Si es muy grande, esa es una opción que también tienes que ir razonando. E ir relacionando tus intereses o tus deseos de circulación con los espacios que tienes disponibles dentro de tu, dentro de tu inmueble museístico, ¿sí? Esa vendría siendo la circulación. Acá. El color y la textura son también implementos que utiliza la museografía para generar muchas cosas. Como yo me imagino que todos ustedes sabrán, el color, la textura, tiene una fuerte influencia en la sensibilidad de las personas y hasta los animales también, por supuesto. La manera en que nos comportamos o sentimos cosas en base a los colores es extremadamente importante. Hay colores que te generan reposo, te relajan, hay colores que te resultan o que te alteran, por decirlo de una manera. Todo eso es extremadamente valioso, extremadamente importante para el proceso museístico. ¿Por qué? Porque la relación entre los colores que utilicemos para la exposición y su relación con la obra y con el mensaje que tú quieras proporcionar será extremadamente valioso. Si tú quieres que la exposición sea como muy relajada, muy tranquila, muy sobrevía, pues generalmente a veces se utilizan, por ejemplo, colores fríos, blanco, azules suavecitos, tonos pastel, y como que relaja al público. Si tú quieres generar en el público un efecto como de movimiento, de activación, de alocamiento, así de que la obra es muy movida, pues entonces le metes colores intensos, colores brillantes, colores vibrantes, colores cálidos generalmente, porque eso genera otra sensación. Puedes jugar con los colores, partes de una manera, partes de otra, dependiendo de la colección. No sé, se me ocurre, a lo mejor tienes una exposición y estás hablando o vas a manejar un contexto histórico y a lo mejor le metes algo muy tranquilo para todo lo que es la parte histórica, evolutiva, el paso del tiempo, yo qué sé. Y de pronto vas a hablar sobre un proceso dentro de tu contexto o dentro de tu información que habla sobre la guerra, por decir, las guerras que se generaron. Y entonces en esa sección le metes otros coloridos, un colorido que te acerque más a esa sensación, que te sensibilice a lo mejor incluso a este contexto, a lo mejor exagerando, pinto en las paredes efectos de sangre escurriendo para que dé la sensación de temor, yo qué sé, ¿no? Cosas por el estilo, pero bueno, ese es el uso, el valor, las ganancias que tenemos con el uso de los colores, el uso de las texturas y el acercamiento junto con la colección. Este es un punto bastante importante, muy valioso, que se encargan directamente los museógrafos. Los diseñadores dentro del área de museografía son los que van razonando y diciendo, no, aquí me conviene más este color, o aquel. Puedo yo utilizar colores intensos, puedo utilizar colores mucho más sencillos, en el fondo, en las bases, como vemos aquí, adornar con colores, puedo utilizar fondos o una museografía totalmente oscura, donde únicamente resalte la obra 100% gracias a la luz, puedo utilizar, por el contrario, totalmente blancos, donde el espacio se integre directamente a la obra. En fin, las posibilidades son casi infinitas, verdaderamente muy amplias. Más moderno, por supuesto, antiguamente no lo había mucho, pero actualmente, bueno, ya está muy involucrado, que son los recursos tecnológicos. Estos recursos tecnológicos que nos hablan de videos, audiovisuales, grabaciones, música ambiental, circuitos cerrados, bueno, ya, usos de tecnologías ultramodernas, como es la que llaman realidad virtual, inmersión, bueno, todo este tipo de cuestiones, corresponden, por supuesto, también al proceso de museografía. Los museógrafos, a lo mejor el museólogo dijo, oye, es que yo creo que queremos poner este video en esta sección. Ah, bueno, sí,
Yo, museógrafo, me voy a encargar de ver dónde lo acomodo, cómo lo integro a la colección. A lo mejor nada más no hay dinero, bueno, pongo una televisión y ahí está. A lo mejor pongo la televisión, pero la oculto en una mampara, la disfrazo de que es parte de la obra, yo qué sé, opciones, pues habrá muchas, y entonces vamos a manejar esto, ¿sí? Es una parte bastante importante y muy valioso o muy relevante resulta esta parte porque los recursos tecnológicos requieren, por un lado, bueno, de obtenerlos, ¿sí? Tener los recursos para obtener estos recursos tecnológicos, pero también se requiere que estos recursos tecnológicos estén actualizados y tengan mantenimiento. De nada nos sirve un museo maravilloso, extraordinario, que el día de la inauguración que va el presidente y lo inaugura, todo funciona a la maravilla. Audios, volúmenes, teclados, pantallas táctiles, todo eso funciona perfecto, muy bien. Pero comienza a pasar los días, llega la gente, lo comienza a utilizar, y de pronto pasa 1, 2, 3, 4 meses, quizás esperemos algunos años, y el museo empieza a perder importancia, o si no importancia, empieza a perder recursos, y toda su museografía altamente tecnificada se empieza a ver afectada. Y llega el visitante y resulta que pues el teclado de allá ya no funciona, la mesa táctil de acá ya no trabaja, el audio ya no se escucha, o ya se mezcla todo con todo, las pantallas a lo mejor que proporcionaban información pues están apagadas. Eso es extremadamente común. Muchos museos enfrentan esa realidad. Al principio es así como, wow, qué impresionante. Pero si no hay recursos, se viene abajo. Desde un origen, no tanto en las exposiciones temporales, porque esas pues aguantan bien, son temporales, pero en un museo fijo que utilice recursos tecnológicos, es muy importante que las áreas, incluso desde la museonomía, se razone muy bien verdaderamente el futuro de esa tecnología aplicada. Si no se va a poder mantener, si no va a tener durabilidad y no hay recursos para ello, entonces, ¿qué hacemos? Reducirlos, vamos a poner, aunque sea poquitos, para tener un acercamiento a la nueva tecnología y vamos a buscar opciones más factibles de durabilidad, ¿sí? Esa es una parte importante. De repente, muchos museos, no sé si a ustedes les haya tocado, pero a mí me ha tocado algunos museos donde acudes y de plano muchas de las funciones ya no trabajan y ya no, y dices, bueno, no funcionó, punto, ya, pero pues es una pérdida, ¿no? Una afectación y además, pues se ve mal un museo que tenga estas proporciones, esta opción, pero que no funcione, ¿sí? Es un dato, creo yo, relevante. Bueno, punto muy importante, muy relevante dentro del trabajo de museografía y del trabajo de un museo particularmente, pues son las cédulas. Las cédulas son el medio de comunicación, el medio de contacto entre el museo y el público que lo visita. Sin cédulas, pues este medio de comunicación o la comunicación, el conocimiento, se pierde, ¿sí? Puede existir museos que nada más expongan obra y no tengan información, puede ser, pero serían un poco más bien museos quizá que tengan un objetivo de apreciación, un objetivo estético, donde no busquen informar de cosas, sino únicamente que tú veas el lugar y lo sientas, punto. Pero lo normal, la gran mayoría de ocasiones, es que existe un proceso de cédulas que permitan el acercamiento, la comunicación con su público y, por lo tanto, cumplir los objetivos de enseñanza, de educación, de correlación entre visitante y museo, ¿sí? Eso es extremadamente importante. Bueno, para esto se requiere una amplia, gran variedad de tipos de cédula, ¿sí? Hay un montón. Hay algunas muy principales que son las que vamos a platicar, pero realmente hay muchísimas y puede haber mayor variabilidad. De repente algún museógrafo se le ocurre algún tipo de cédula muy específica y bueno, puede ser. Pero en general tenemos una serie de cédulas básicas, al menos, que nos van a proporcionar la información dentro del museo. Y todas ellas son extremadamente vitales para lograr realmente completar el discurso que el museo quiere proporcionar a su público, a sus visitantes.